Maite, ¿se está desintegrando UPyD? No, no se está desintegrando, pero es una crisis en la que una parte de las personas que tenían expectativas pues de obtener un buen resultado electoral van a optar posiblemente por intentar estar en listas con Ciudadanos, porque ven más opciones de poder ser elegidos. Ahora bien, hay una parte, la parte mayoritaria del partido en el Consejo Político decidió que teníamos que presentarnos con un proyecto autónomo a las elecciones locales y regionales y después hacer un congreso extraordinario, porque hay que regenerar todo aquello que ha quedado dañado, por una parte, pensar nuevas bases para tirar adelante y hacer la crítica y la reflexión necesaria para entender por qué con un buen proyecto y un buen trabajo, sin embargo, en muy poquito tiempo no hemos sido para nada eficaces en la transmisión de todo ese trabajo realizado a los ciudadanos. ¿Se va a quedar sin representación en la mayor parte del país en las elecciones municipales y autonómicas UPyD? No lo creo. Yo creo que los candidatos que deciden seguir con UPyD son gente de un temple extraordinario, porque en los momentos de dificultad también es donde se ve las condiciones no solo políticas, sino también las condiciones personales, las condiciones morales. Y es gente extraordinaria, porque lo fácil ahora mismo es criticar a Rosa Díez e intentar una lista cremallera de forma leal o desleal, porque de todo hay cuando hay un momento de crisis. Los candidatos que están en UPyD son gente muy solvente, muy templada y por tanto muy resistentes a cualquier tipo de tentación, a cualquier tipo de problema extraordinario. Y eso también es un elemento de doble garantía, porque gente insobornable, gente recia, hace falta en este país, porque la tentación de salvar el problema del bipartidismo con tantas disfunciones y hacerlo con una operación de maquillaje está ahí. El ser bisagra de cualquier manera es una tentación. Bueno, UPyD es una garantía doble, y de las personas recias que han decidido que ese mandato del Consejo Político lo llevan adelante son gente extraordinaria, que merecen tener representación. Y por otra parte, a mí Fernando Buesa me enseñó hace muchos años que no hay que tener obsesión por ganar. Lo que hay que tener es el deseo firme de querer aportar aquello que tú sabes hacer, aquello que tú quieres hacer, y influenciar desde lo grande o desde lo pequeño. Y cuando a veces pues tienes que volver a ganarte la ilusión y la confianza de la gente, pues lo tienes que hacer con toda humildad. Pero no se trata de ganar, no se trata de ir con aquel que en un momento está mejor situado, se trata de hacer aquello que tú puedes aportar. Yo creo que hay que ser humildes. Creo que esa es una de las lecciones que vamos a aprender, y si somos capaces de llevarlo adelante, podemos crecer y aprender en el medio plazo de toda esta experiencia. Vale, te ruego respuestas lo más breves que puedas, ¿vale? Esto es lo que se llama morir de éxito y de soberbia, es decir, si Rosa Díez hubiera pactado con Ciudadanos, como pedía Paco Sosa Wagner, ¿habría evitado la guerra civil interna? No lo sé. La cuestión es que ha habido durante mucho tiempo un afán de intervenir sobre lo que es una política de alianzas y estrategia que decide cada partido. Y eso crea resistencias, en primer lugar, porque los partidos, un partido político es una cosa muy complicada, es una cosa muy sacrificada. Estar en un partido político es complicado, porque humanamente las asociaciones humanas no son coros de arcángeles, lo estamos viendo, y siempre es así, en todos los partidos es así, y en partidos más transparentes es más extremo. El que haya tantos deseos de interferencia en lo interno es que tampoco es aceptable. UPyD mayoritariamente ha tomado decisiones de ser un proyecto autónomo y es legítimo que eso sea así. Toni Cantó ha abandonado todos sus cargos, pero Enrique Calvet quiere seguir en el Parlamento Europeo como independiente. ¿Te parece ético? ¿El escaño es del partido o es de la persona? Vamos a ver. Existe por una parte el código deontológico de las organizaciones políticas. Las personas que son afiliados de UPyD o son cargos públicos de UPyD conocen los estatutos. Los estatutos son el código interno. En ese código interno, cuando
está establecido que si uno abandona voluntariamente un partido o si abandona progresivamente, que es el caso del señor Calvet, todo lo que tiene que ver con la vinculación con su delegación, y esto no es un tema subjetivo, sino objetivo, debe aportar el escaño. Cuando alguien tiene un expediente, si finalmente se resuelve después de las alegaciones y las garantías contrariamente a sus intereses, también debería abandonar el escaño. Ahora bien, en España sabemos que hay ocasiones en que la gente pues, prefiere mantenerse en el escaño, pero eso no es demasiado aceptable desde el punto de vista de las costumbres políticas, porque eso está relacionado con el transfugismo, que es algo que los partidos políticos en general no consideran aceptable. Es algo común y general en todo el arco de distintos partidos políticos que existen en España. Cuando alguien se presenta por unas siglas y por lo que sea cambia de opinión, puede hacer pues como Toni Cantó, como Paco Sosa. Si no se siente a gusto en una representación, pues se puede dejar. Vale. Irene Lozano va a disputar la dirección del partido a Rosa Díez en el Congreso Extraordinario de junio y ya anuncia que espera contar con Toni Cantó, con Álvaro Anchuelo y otros críticos. ¿Esto se puede interpretar como el famoso dicho popular de cría cuervos que te sacarán los ojos? Yo lo que creo es que en un partido político hay democracia interna, debe haber democracia interna. La Constitución exige democracia interna en los partidos políticos, es que es constitucional, y quien quiera presentarse debe presentarse, y yo creo que no cabe el realizar ese tipo de afirmaciones o de dichos, porque significaría que alguien patrimonializa lo que es correcto o incorrecto, ¿no? Cada cual puede defender sus opiniones, cada cual puede ser discrepante o no con la dirección, formar parte de ella, abandonarla, cambiar de opinión, todo eso forma parte de la libertad personal. Somos adultos y no estamos, no estamos bajo la tutoría de ningún dicho castellano. ¿Se ha planteado la renuncia o dimitir usted también, o irse de UPyD o iniciar una nueva vida política en Ciudadanos o en cualquier otra formación? No, la verdad es que no lo he pensado en ningún momento. A mí me costó mucho volver a la política activa. De hecho, pensé durante muchos años que nunca volvería, que nunca repetiría la experiencia. Y no me arrepiento en absoluto de haberme vuelto a incorporar a la política activa, que por otra parte tampoco he visto como algo indefinido. Yo como ciudadano lo que he considerado es que este momento del momento histórico que estamos viviendo, no solo en España, sino también en toda Europa y en todo el mundo, requiere responsabilidad por parte de los ciudadanos e implicación. Y yo me he implicado con aquello que puedo y sé, modestamente. Y no me gusta abandonar las cosas a medias. Tengo muchos proyectos que desarrollar, muchas ganas y mucha energía por trabajar y por responder a esos ciudadanos que votaron en las elecciones europeas. Por tanto, no me he planteado nada de eso. ¿En qué se ha equivocado Rosa Díez? Bueno, no es una cuestión solo de Rosa Díez. Hay todo un equipo de dirección que ha cometido errores, que tenemos que reflexionar en ese Congreso Extraordinario, y ahí podremos examinar en los órganos, primero internos y después públicamente, con las conclusiones que se puedan extraer. Yo no quiero adelantar algo que tiene que hacer colectivamente todo un conjunto de personas. Hay errores clarísimos, no hemos sido eficaces, pese a haber trabajado de una forma muy intensa y yo creo que muy notable en la aportación de principios sobre cambios que todavía faltan en nuestra sociedad, cambios que se refieren al propio modelo de Estado, el que la sanidad o la educación sean iguales para los ciudadanos españoles, que en todas las regiones tengan los mismos derechos, que se tengan los mismos derechos a la educación, que se tengan los mismos derechos a la sanidad, que eso no pueda ser utilizado de forma caciquil en según qué regiones por intereses secesionistas o no, o por intereses simplemente caciquiles.
está la cuestión de los derroches de una administración que tiene muchísimas duplicaciones y donde hay recortes de lo superfluo que podrían servir para poder trabajar en I+D+I o en una gran educación, que es lo que nos va a dar el tono del futuro que nuestra sociedad va a tener en un mundo que está muy, muy, muy cambiado y que está globalizado. Está la cuestión de la igualdad de oportunidades en sentido genérico, de que nadie se quede atrás porque de repente los ministros deciden que la universidad va a ser más cara y menos igualitaria y que el acceso por la excelencia ya no nos importa, cuando es lo contrario. Necesitamos que aquellas personas que tengan talento puedan desarrollar ese talento en nuestra sociedad. Son los elementos brújula de UPyD y, por supuesto, que los países y las naciones fracasan por el liderazgo. Bueno, hablando de esto que hemos hablado nosotros tanto, tenemos que aprender. ¿En qué ha fallado nuestro liderazgo? Lo tenemos que analizar, con toda humildad. Hablando de liderazgo y de credibilidad, la credibilidad que tiene usted personalmente no es ya la credibilidad que tienen las siglas de UPyD y que tiene el partido. Ni siquiera es la credibilidad y el liderazgo de Rosa Díez, que claramente hace aguas. Rosa Díez creó el partido y el partido acaba con ella, o sea, ella se va y con ella quema todas las naves. Vamos a ver, más que una pregunta, hay por su parte toda una interpretación hay toda una interpretación, entonces es muy complicado responder a algo que en realidad es una interpretación ya. El liderazgo, al ponerse en cuestión el liderazgo de Rosa Díez, clarísimamente, UPyD era Rosa Díez. UPyD era Rosa Díez, no. Esa sería la pregunta. Vamos a ver, yo creo que tenemos que ir por partes. En primer lugar, Rosa Díez es una mujer extraordinaria y una política extraordinaria, con sus aciertos y sus errores, pero su instinto no suele fallar en aquello que es importante para nuestro país. Cuando ella expresa, junto con la mayoría de los representantes de UPyD, democráticamente, que quieren un proyecto autónomo, es porque quieren que la regeneración que hace falta en este país no se quede a medias, porque sabemos lo duro que es trabajar en la política española y las presiones que se tienen para ablandarse un poco. Hay muchísimas presiones contextuales para, en fin, conformarse con menos de lo que pensamos que es lo necesario para este país. Porque como en el Buscón de Quevedo, si no cambiamos de modos y de circunstancias, se vuelven a repetir los mismos problemas. Para que la regeneración del bipartidismo en este país no quede en maquillaje, hace falta que ese instinto supere cualquier tentación por el halago o por la presión, en positivo o en negativo, porque es muy, muy difícil cambiar costumbres que están tan arraigadas en este país. Hay cosas muy buenas que han pasado en los años de democracia y hay costumbres y prácticas muy malas que han pasado en estos años de democracia. Se ha despilfarrado muchísimo dinero y se ha malversado muchísimo dinero porque ha habido muy malos lazos. Y todo eso, vencerlo, superarlo, todavía va a requerir muchísimo esfuerzo. Y la tentación de hacer las cosas de cualquier manera y que luego se vuelvan a repetir los mismos acontecimientos está ahí. Rosa Díez puede haberse equivocado en elegir un camino más cómodo, en elegir una forma de política más convencional, ¿cierto? Si lo miramos desde ese parámetro, es así. Ahora bien, si lo miramos desde el punto de vista de instinto, de voluntad, de cambios para el país, ahí nos ha equivocado. Y si usted me dice, bueno, pero si dentro de 2 años se ve que el tercerismo ha funcionado correctamente, pues estupendo. Pero UPyD como elemento de doble garantía puede funcionar, yo creo que sí, aunque sea pequeño, porque siendo pequeño ha influenciado muchísimo. Bueno, pues siendo pequeño, como si fuera esto el juego de la oca, pues has retrocedido en las casillas, pues tendrás que empezar a trabajar de nuevo y ver si eres de nuevo capaz de ganar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos. Porque desde luego nuestro fallo no tiene que ver con la corrupción, que tienen muchos, no tiene que ver con haber matado ni con haber estado a favor de asesinos, que en nuestro país hay de eso. No tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con un aliento, una voluntad, tal vez con
Uno de los fallos puede haber sido una cierta vanidad intelectual, no lo negaré, pero no aquello que es fundamental, querer lo mejor para que en este país se pueda hacer una regeneración que nos ayude a todos, al juego político en general, no pensando tanto quiero tener muchos escaños, sino quiero influenciar para que haya cosas que cambien a mejor. Bien. Es una manera de ver la realidad. ¿Qué le parece que Rosa Díez impulse a Andrés Herzog para sucederla? A mí me parece estupendo. Andrés es una persona muy competente y muy trabajadora y muy entregada, con una enorme vocación de servicio. Así que es una persona notable y yo creo que es una buena aportación, porque es un buen ciudadano. ¿Se siente usted en tierra al final de una época? ¿Se siente como que se ha equivocado al apostar por UPyD? Vamos a ver. Nunca he apostado en la vida por mayorías o por lo cómodo. Si hubiera sido así, seguramente habría estado en el Partido Nacionalista Vasco, cómodamente, no habría tenido muchos problemas personales, profesionales, políticos. Hace muchos años que entendí que algunas veces en la vida uno opta entre cosas que son más cómodas y cosas que son más incómodas, pero que el instinto de fondo le dice a uno que, bueno, tal vez es esa la vía que hay que explorar. Yo creo que el instinto de fondo de que UPyD sea un elemento de enorme garantía para mover a que en este país podamos cambiar ciertas cosas que hacen que seamos ineficientes en la utilización de ciertos recursos públicos que nos hacen más pobres y menos competitivos, es elemento de fondo. Y es elemento de que el talento, de que la igualdad de oportunidades la articulemos de una forma inteligente, no siempre de las formas que hemos utilizado que no eran tan eficaces. Creo que eso sigue siendo importante. Ahora bien, tenemos que ser eficaces y tenemos que aprender mucho. Hemos cometido errores, claramente. Bueno, vamos a ver si somos capaces de enmendarlos y que nos den una oportunidad, aunque seamos pequeños, pero seguir influyendo en la política española. De este proceso tan difícil, ¿qué es lo que le ha dolido más personalmente? ¿La marcha de Toni Cantó sin una llamada telefónica previa a Rosa Díez? El goteo en las salidas, que de repente pues se presente, se anuncie ya una candidatura alternativa de Irene Lozano, que de todo esto que está pasando, o quizá otras cosas que no sabemos, ¿qué es lo que más le está doliendo a nivel personal? No, a mí lo que me preocupa es no dar todo lo que podemos dar a los ciudadanos. De hecho, yo procuro que la mayor parte del tiempo estemos trabajando en los proyectos, pues como estamos en este momento en semana de circunscripción, yo no he parado de trabajar en los proyectos que debo desarrollar para que los ciudadanos sepan que nos han elegido para algo, que no es exactamente cuestiones internas, que son obligatorias porque vivimos en relación con otros y nos agrupamos políticamente con otras personas y que tenemos que resolver, pero eso no es lo más importante de lo que tenemos que hacer. Y las cosas en política yo, en general, no suelo tomármelas en clave personal. No me parece que es la perspectiva. Lo que yo no quiero es fallar a los ciudadanos que me han elegido, a más de 1 millón de personas que eligieron nuestra lista en las elecciones europeas, a gente que puede elegir a unos candidatos que de verdad creo que son extraordinarios en estas elecciones que vienen, que sí tenemos que arreglar todas estas cuestiones internas, pero creo que somos capaces de tener una crisis y además trabajar. Me preocupa toda la gente buena que necesita que en el siglo XXI los políticos seamos capaces de superar precisamente todo ese egocentrismo de esto me duele, esto me duele. No, yo no me planteo las cosas así. Es cuando uno comete un error, debe asumirlo, si es de fondo, si es de forma, y debe seguir trabajando y aprender de los errores. Siempre hay que aprender del pasado, sin melancolía, y hay que pensar en el futuro, trabajando de la mejor manera y aprender. Yo creo que podemos aprender que en el siglo XXI, además de otras cosas que sí hemos hecho bien, hay algunas cosas que tenemos que aprender para poder ser merecedores de más confianza por parte de los ciudadanos.
La última, retos de la democracia ante los fanatismos, la seguridad y la libertad global. Un resumen de qué es lo que se pretende hoy aquí. Bueno, de lo que se pretende en toda esta semana. En toda esta semana, perdona. Vamos a ver, está en el siglo XXI uno de los grandes problemas a los que vamos a tener que abordar son los que se refieren a la amenaza de nuestras libertades por el fanatismo. Puede ser identitario, puede ser religioso, puede ser de otro tipo, porque me temo que el siglo XXI va a ser un siglo muy complicado donde vamos a tener que hacer frente a muchas amenazas de violencia. La reflexión sobre, por una parte, la seguridad, sobre cuáles son las amenazas que tiene la democracia, las amenazas de la libertad, pero no solo las que son referidas a la seguridad, sino también las que son referidas a nuestra propia conciencia, a nuestra propia libertad interior, al miedo. ¿Cómo abordamos la proporcionalidad entre la defensa de nuestra seguridad y también la defensa de nuestras libertades? No caer en un estado policial, por ejemplo, o no caer en la mutilación de nuestras propias libertades para que nos perdonen la vida aquellos que son fanáticos. Eso no funciona. El apaciguamiento nunca ha funcionado con los liberticidas. Todo esto resulta fundamental, pero ya no solo en el contexto español, sino desde un punto de vista europeo y global. El fanatismo está teniendo distintas caras. Está la cara extrema en Siria, están los conflictos asimétricos en África, están los atentados terroristas en distintos lugares del mundo e incluso la radicalización en el propio seno de nuestra sociedad. Sobre todo eso hay que reflexionar con tiempo y con distancia. Y por eso nosotros aquí hemos convocado a intelectuales, profesores, pintores, artistas de todos los tipos, fotógrafos, creadores de cine y también, por supuesto, expertos en desradicalización. Vamos a traer alumnos, vamos a traer a escritores. Tenemos un espacio que también es expositivo, que lo han cedido los propios autores, que han reflexionado sobre la vulneración de derechos humanos y cómo eso ayuda también a pensar. Todo esto es fundamental. Bueno, esto es parte de lo que como políticos tenemos que hacer, parte de las aportaciones que podemos hacer y hacerlo con toda humildad, preguntando a los que más saben para intentar canalizar todo ese conocimiento y ofrecerlo a los líderes sociales, a los medios de comunicación, a los líderes políticos, nuestra pequeña aportación, para que ellos sigan aportando más, porque el siglo XXI nos exige realmente ser bastante generosos en aquello que somos capaces de aportar, desde el punto de vista político, desde el punto de vista conceptual.